cuerpo de Cristo, dice ahí, los haré miembros de una ramera, o no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Entonces, sabemos que los cuerpos se unen por medio de una relación sexual. ¿Y por qué es que se unen? No es que sean ahora uno solo, ¿no? Es que comparten, ¿sí? Cosas ahora, lo que tenía ella, una mujer de la calle, por así decirlo, y por yo ir allá, entonces ahora voy a compartir esa cantidad de información genética que se transmite en el ADN en el momento de la relación. Entonces esa es la forma en que dos cuerpos se vuelven uno. Comparten información genética, o sea, y enfermedades vienen ahí, eso es científico, ¿no? Entonces aprendimos eso pero entonces se nos quedó en vuelo que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nos quedó esa parte. Entonces para aprender esa parte tendríamos que aprender, mire, esto es sencillamente, mire, nosotros han enseñado para bautizarse y nos dan algunas normas de lo que es para casarse y nos dan a ver, unos temas acerca de lo que es el matrimonio, o sea, siempre nos dan como unas ideas, ¿no? Y cuando usted viene a Cristo también le dan las bases de cómo ser cristiano, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Pero realmente estas son las cosas que se deberían tener. Mire, la iglesia en cierta manera, una buena parte está en el kindergarten, o sea, en la guardería. Pero en la guardería esto debería ser lo principal. Y estamos en la guardería y esto no lo hemos aprendido desde esa profundidad. Si usted hoy lo entiende, su vida va a empezar a cambiar. ¿Qué aprendimos el domingo? Aprendíamos algo como eh, ¿qué era lo que pasaba? No sé si estuvieron el domingo, qué es lo que pasa cuando uno murmura, qué es lo que hace la murmuración. Abre una puerta grande, muy grande, al destructor. Sí, porque el apóstol Pablo dice, miren, acuérdense, mire, esto quedó escrito ahí para que nosotros no ignoremos, o sea, no ignorar es que no sepamos, ¿sí me entiende? Miren, no ignoren, si estas cosas quedaron escritas para que ustedes no vayan a decir, yo no sabía, quedaron escritas para que no ignoren, sí, como ellos hicieron, sí, que se pusieron a murmurar y vino el destructor y mató, o sea, destruyó. El destructor, ¿qué hace? Destruir. Entonces, una puerta muy abierta para el destructor es la murmuración. Entonces, uno tiene que, o sea, el conocimiento me hace entender, yo digo, wow, cuando voy allá a un lugar y voy a empezar como a, mire, una cosa es que usted hable de una persona bien o mal, pero otra cosa es que empiece a murmurar, ¿sí? Porque cuando usted va a lo que hizo Aarón y María, fue decir que Dios también a ellos los usaba. Que cómo era posible que Moisés solamente se rigiera como líder de todos cuando a ellos también Dios los usaba. Por eso Dios cuando baja les dice, claro que sí, sí, mire, y cuando haya profeta yo voy a hablarle a él, le voy a dar visiones, sueños, sí, pero no con mi siervo, o sea, con él es diferente. Entonces, de esa manera, uno abre una puerta abierta, es una puerta muy grande al destructor. Entonces, cuando yo entiendo eso, digo, wow, Dios, y trato de cerrar mi boca y no hablar, no decir nada en lo posible, de nadie, aprender a tener la boca callada. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta, o sea, no sé en qué momento le puedo estar abriendo la puerta al destructor. Imagínense que entre el destructor a una casa. ¿Qué querrá dañar en esa casa? De entrada, la unión de pareja. Si logra distanciar al esposo y a la esposa, créame, se viene de para abajo todo ese hogar. Sí, entonces, eh, esa es una forma. Otra forma, estaba hoy leyendo acerca bueno, ese lo vamos a leer ahora, así que eh, voy a pasar directo al tema de hoy. Y dice la palabra del Señor, quiero que vamos al libro de Génesis y el capítulo número 1, no, perdón, capítulo número 6, primer libro de la Biblia. Y el capítulo número 6.
Y vamos a leer desde el 1. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor, y nos dejaron escrito esto para nosotros, lo que sucedió, es que dice que los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y que tomaron, escogiendo entre todas. Y entonces esto no le agradó al Señor. Y dice él, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando usted ve la palabra espíritu ahí, está escrito en minúscula. Así que no se está hablando de Espíritu Santo, del Espíritu Santo, sino de un espíritu que Dios puso en nosotros. Entonces, cuando usted lee, cuando Dios está formando al hombre, dice que sopló sobre él aliento y entonces vino a ser él un alma viviente. Cuando una persona muere, cuando usted sigue leyendo, dice que Abraham dice que exhaló, y cuando usted lee allí, más adelantico, dice exhaló su espíritu. O sea, cuando el espíritu de Dios sale de nosotros, se acabó. ¿Ya? No es lo mismo cuando el alma sale. O sea, nuestra alma sale y nuestro cuerpo sigue vivo. Tal vez está allí, sí, pero está vivo. Sí, nuestra alma puede salir y el cuerpo se queda. Mire, pasa esto, es científico, usted lo puede investigar, no les hablo cosas, ya se los hablé hace mucho tiempo, la Biblia lo enseña. Cada vez que nosotros dormimos, en ese sueño profundo, nuestra alma sale. Visita lugares. Mire, cuando ustedes entienden esta parte, ustedes pueden entrar a más o menos saber lo que es la interpretación de sueños. ¿Sí? Porque para la interpretación de sueños se necesitan como 3 dones. Don de revelación, don de discernimiento, eso es don de ciencia y de palabra revelada. Entonces esa es la manera. Si no tiene esos dones, usted puede conocer la parte cuando uno duerme profundamente, que eso lo enseñamos hace unos días, el libro de Job. Entonces el alma sale. Y ella encuentra lugares en donde anda. Entonces, cuando una persona me dice, mire, me soñé, así, entonces ya uno empieza a averiguar, bueno, qué era la otra persona, bueno, en dónde estaban, y todo eso cuenta. Y de esa manera uno puede más o menos saber lo que quizás Dios le quiere decir, porque Dios dice que él habla en sueños. Pues cuando el alma sale, ella puede darse una vuelta por allá, pero su cuerpo descansa y cuando ella vuelve, pues se despierta. Pero si el espíritu sale de nuestro cuerpo, se acabó. Hasta ahí llegó. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es lo que hace nuestro cuerpo, lo que hace nuestra alma y lo que hace nuestro espíritu. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Nos ayuda en esta tierra a movernos, ¿sí? Y con este cuerpo, pues, a hacer cosas que van a ayudar a nuestra familia. Podemos con este cuerpo movernos a un lugar y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Todo esto, nuestro cuerpo nos ayuda. ¿Qué hace nuestra alma? Nuestra alma es la mente. A ver, alguien que me ayude. El alma es mente, emociones y voluntad. Las emociones y voluntad. ¿Qué es nuestra alma? Mente, emociones y voluntad. Entonces, cuando usted entiende estas cosas, entonces usted tiene que aprender ya va discerniendo. Entonces, cuando algo sucede, así como cuando usted le da esa rabia de esas que son incontrolables, ¿quién fue que se enojó así? ¿Su cuerpo? ¿Su espíritu? ¿O el alma? El alma se enojó. Porque ahí están las emociones. Cuando usted dice, ¿sabe qué? Yo no le voy a volver a hablar más a esa persona. Me cae mal. ¿Quién dijo eso? ¿Su cuerpo? ¿Su espíritu? ¿O su alma? Es el alma porque el alma tiene ¿la qué? La voluntad. ¿Sí? Es el alma. Entonces cuando el alma
algún día usted dice, no, basta ya de este mundo, no quiero volver ya, y decide volverse a Dios y recibir al Señor Jesucristo en su corazón, esto es de Él, el alma, porque el alma es la que tiene la voluntad de hacer algo. O sea que el cuerpo está ahí como en el medio que, a ver, ¿qué quiere el alma? Quiere sexo, el cuerpo se activa para eso. ¿Qué quiere? Comida, el cuerpo se activa. Entonces, cuando vamos entendiendo estas cosas, ya usted lentamente va aprendiendo a manejar. Entonces, estamos ahí en el 6 y dice la palabra del Señor que Él, dice Jehová dijo, no contenderá mi espíritu. Él está diciendo, yo en cada uno de nosotros, Él ha puesto espíritu. En todos ustedes que están aquí, ustedes tienen un espíritu. A veces está muerto. Dice la palabra del Señor, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero estaban vivos. Pero Él dice, estaban muertos. No puede ser que su alma estuviera muerta. No puede ser que su cuerpo estuviera muerto. No puede ser. ¿Qué estaba muerto? ¿Y muerte es qué? Separación. Muerte es separación. Recuerde, aprendan bien todo eso. Ustedes, cada palabra tienen que tomar para ustedes un significado, porque eso a ustedes los hace mejores en el conocimiento y en la búsqueda de Dios. Porque si ustedes no dominan si ustedes no controlan su espíritu, ustedes no van a encontrar a Dios. Porque Dios nos habla a nuestro espíritu, no a nuestra carne. Nuestra alma se deja guiar o por el espíritu o por la carne. Pero es nuestro espíritu que se conecta con Dios. Es ahí cuando Él nos da la información de algo, es cuando Él nos da un pum, y yo le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? Estás amargado. Yo un día le decía a una mujer, mira, te sientes abandonada. Y ella soltó a llorar y dijo, es verdad, siento que me abandonaron todo, me abandonó mi familia, me abandonaron todos. Y me dijo tantas cosas, pero yo le hablaba y ella escondía el tema hasta que le dije, no, tú te sientes así. ¿Cómo fue que Dios me mostró eso? ¿Usted cree que yo vivo con ella para saber todo eso? Entonces, si uno aprende de alguna manera a mirar cómo es su espíritu, entonces usted puede encontrar en las personas el problema y poderles ayudar si se dejan. Entonces, Él dice, no contenderá más mi espíritu. Dios ha puesto en todos nosotros espíritu y ese espíritu se mueve. Así que Él dice, ya no contenderá mi espíritu con estas personas. Cuando usted mira allí, eran unas personas que estaban naciendo de la unión de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres que eran hermosas. Estaban naciendo y en cada persona que nace, Dios ha permitido que cuando haya la unión, venga un espíritu de Él y habite ahí. Dice, ya no contenderá más mi espíritu en ellos. Así que le dice, y serán sus días 120 años, y en 120 años no hizo el arca, y tal luego todos. Toda esa gente que se murió ahí, se le dieron 120 años. Se duró 100 años, creo, haciendo el arca Noé, y 20 años más que estuvieron ahí en ese, ¿qué pasó eso? Pero en todo caso fueron 120 años de toda esa gente en la cual nacieron de lo que fueron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. 120 años. Dicen, no contenderá más mi espíritu con esa gente, dijo Dios. O sea, mi espíritu que está en esa gente ya no va a estar allí ya. Y lo voy a sacar, ¿por qué? Cuando Dios saca el espíritu, se muere. O cuando el cuerpo, por desangramiento o por ahogo o por lo que sea, muere, el espíritu sale. O sea, la forma de que un espíritu salga de una persona, ¿cómo es? ¿Cuál es la puerta que lo saca? A ver, ¿cuál es la puerta que saca el espíritu de una persona? Estamos viendo ahí. ¿Cómo es que un espíritu sale de una persona? Acabamos de ver con la muerte. O sea, el espíritu de nosotros va a salir el día que nos muramos, es la puerta para él salir y irse. Dice en el libro de Eclesiastés que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra de donde fue sacado y el espíritu va a Dios que lo creó, pero solo va cuando el cuerpo muere. ¿Ya? Ahora, con Cristo nuestro espíritu está sentado. Mire, cuando nosotros
entramos y conocemos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, ahora nuestro espíritu toma un poder diferente. Y ahora Él se sienta con Cristo en lugares celestiales, pero también está acá en nosotros. O sea, Él está como en esa conexión allí. Yo creo que Él quisiera más estar allá, por eso es que cuando morimos, allá se va. Ahora vamos a aprender cosas más adelante. Mira, hay espíritus que no se van para allá. ¿Usted sabía? ¿Sí sabían eso? ¿Alguien que diga sí o no? ¿O no lo sabía? Dice que el espíritu va a Dios, que lo creó. ¿Dónde está eso? Eclesiastés y en alguno de sus 11 capítulos. Pero hay espíritus que no se van para allá. ¿Sí lo sabían? ¿No lo sabían? Bueno, pues Jezabel fue una mujer muy mala. Los espíritus que se vuelven malvados no se van para allá. Se quedan acá y siguen haciendo daño y trascienden. Mire, el espíritu de Jezabel se quedó. Ella le quiso matar a Elías, sí, quiso matarlo y no pudo. Ese espíritu se queda a Juan. ¿Cómo se llamaba? Herodías. Dice que su hija fue la que hizo el baile, pero dijo, le doy hasta la mitad del reino. Le dijo, no le pide la mitad del reino, pide. Para esa mujer era más valiosa la cabeza de Juan que la mitad de un reino. La cabeza de un profeta vale más que una ciudad o que medio país. Por eso a los profetas los atacan. De todo es el diablo, no los trata de dejar salir porque esa gente es muy profunda. Así que él dijo la mitad del reino y dijo no, la cabeza de Juan. ¿Por qué? Porque no era una persona que quería cosas como esa, era un espíritu que venía tras la cabeza del espíritu de Elías. O sea, eso se persigue. Y en el Apocalipsis que ya viene, otra vez, es más, en las iglesias ahora está ese espíritu en algunas partes, dirigiendo, que es peor. Pero como eso es tan profundo, lo podemos salir. Vamos a dejarlo ahí. Ya vi que me vieron muy raro. Entonces dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces, bueno, de ahí sacan muchas cosas. Hay gente que dice, no, mire, estos 120 años se refiere que para Dios un año son como 1000 años. Entonces, bueno, eso tiene cosas y lo he estudiado, pero de eso no vamos a aprender hoy. Pero sí sé que en esas personas es el espíritu que Dios había puesto. 7 dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Bueno, alguien que me diga aquí, ¿los animales tienen cuerpo? Sí, posible. ¿Tienen alma? No se sabe, ¿no? ¿Tienen espíritu? Sí. Tienen espíritu. Según la palabra del Señor, tienen espíritu. O sea, ahora, alma pareciera que no tuvieran. ¿Por qué? Porque cuando usted lee aquí en el 7, dice, 7:15, dice, vinieron pues con Noé al arca desde todo lado carne en que había espíritu de vida. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Bueno, lo que me salté aquí. Bueno, yo solo se me pierde aquí. Es cuando él le dice que traiga todos los animales, todo en lo que haya aliento, que haya espíritu de vida. Y ahí habla de los animales. 23. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que habló, todo lo que había en la tierra, murió. Bueno, ahí está claro esa parte. Pero hay otro pasaje que está mejor, pero no lo quiero buscar ahorita porque no alcanzo. En el 25:8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años,
y fue unido a sus padres. Dice que exhaló el espíritu. Por eso, mire, cuando el espíritu sale, se acabó. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí, lo que lo mantenía vivo después de derramar casi toda su sangre y de las heridas tan terribles que tenía, otro hombre no hubiera podido vivir, fue él. Y lo que al final hizo que él muriera fue, dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que exhaló y entregó el espíritu. O sea, el espíritu es la puerta. Mire, ahora quiero que vayan a ver esto. Dice la palabra del Señor que había un hombre en la ciudad de Gadara que tenía una legión de demonios. Sí, una legión de demonios. Ahora, el espíritu sale cuando una persona muere. Todos estos espíritus también salen cuando una persona muere. Pero hay una forma en la que también salen. Y estos espíritus malos o demonios salen cuando se echan fuera. Con orden tienen que salir. ¿Dónde entraron estos espíritus? En los cerdos. Y los cerdos se precipitaron al mar. ¿Y qué pasa cuando un cerdo cae al mar? Se ahoga y ahí pudieron salir los espíritus. Pero cogieron para el agua. Esto es tema para otro día, para que ustedes se vayan dando cuenta que espíritus que no mueren se vuelven malos. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde fue que los cuerpos murieron y dónde se quedaron? Por eso ellos pidieron ir al agua. Pero esto tendría que hacer una prédica larga para que lo entendieran. Bueno. Voy a saltarme o a pasarme aquí un poquito lo del espíritu y voy a ir al alma y luego termino con el espíritu. En el libro de Génesis, Primera de Samuel, Primera de Samuel y el capítulo número 18, vamos a aprender algo. Bueno, 17. Capítulo 17 y váyanse a los dos últimos versículos de este capítulo. Porque el capítulo 17 habla acerca de David y Goliat. Pero hoy no vamos a hablar de David y Goliat. Vamos a hablar lo que pasó a lo último. Entonces, vamos a leer del 17:55. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces, yo quiero que ustedes vean aquí, una de las cosas en las que ustedes tienen más revelación de la palabra, ¿cómo es? Ahí, la hermana Karen. Otra vez pregunté. ¿Cómo es para tener más revelación de la palabra? Sin meditación. Entonces, sin meditación no hay revelación. Entonces, una de las cosas en las que usted se mete y obtiene y saca como el extracto de lo que es la palabra es con la meditación. ¿Qué es meditar? Meditar es irse a la historia, es meterse a la historia, es ir directamente allá, es usted empezar a ver lo que pasó. Eso es lo que le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces, sea muy valiente. Pero en eso que le manda dice es que medite en su palabra
de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Es entonces cuando hay la meditación. Y la meditación es cuando usted lee y se va a lo que pasó. Entonces uno se va un momentico allá y entonces ustedes leen aquí. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Así como aquí, ¿no? Llega, háganse de cuenta aquí, va entrando David con la cabeza del gigante en la mano. O sea, ahí estaban esas, la vena aorta colgando y chorreando sangre todavía. Y él la trae, la cabeza allí, y el rey llega y él con la cabeza allí. Y el rey dice, wow, muchacho, ¿y de quién eres hijo? Dijo, pues yo soy de, ¿o de dónde eres? Dice, muchacho, ¿de quién eres hijo? Es que dice, entonces él dice, no, yo soy hijo de Isaí de Belén. Mire, este Isaí de Belén es una historia larga. O sea, él está diciendo, somos de Belén, pero venimos de esta familia. Y esa familia es una familia escogida de parte de Dios para que de ahí naciera el Mesías. Así que lo que han hablado ahí son muchas cosas. Empezaron a hablar, sí, ¿tú qué haces? No, yo pues soy pastor de ovejas, yo cuido las ovejas. Y ¿cómo es que le cortaste la cabeza gigante? Así es que yo he matado leones, osos. Cuando vienen a coger las ovejas, yo me les adelanto y los mato. Oye, ¿cómo es eso? No, pues, ¿sabes qué he creído yo? Que Dios es un Dios grande. Por eso yo le dije al filisteo cuando estaba allí que él había irritado al Dios de los ejércitos, de los escuadrones, del Dios viviente. Y entonces yo puedo ir confiado porque sé que Dios va conmigo. O sea, empezó a hablar de todo eso. Eso es lo que pasó. No es sencillamente que, yo soy hijo de Isaí de Belén y ya, bueno, tal vez nos vemos otro día. Mañana te invito a que vengas a la casa. Que seas uno de los generales de mi ejército. No, no es así. Ahora, ¿por qué sé que no es así? Porque usted pasa ahí al capítulo 18 y lee. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. O sea, ¿cómo es que Jonatán va a amar a un muchacho que llega allí solamente porque el papá le preguntó, mira, muchacho, ¿y de quién eres hijo? Yo soy hijo de Isaí de Belén. Y Jonatán estaba escuchando ahí. Y ya, con eso el alma se entrelazaron ahí. No pasó así. Y un día vamos a estar en el cielo y se darán cuenta que no pasó así. Por eso con la meditación usted se va y aprende todas estas cosas. Yo sé que esto es para algunos algo como dicen no, pero a medida que se vayan adentrando, que si ustedes no se pierden los cultos y todo, verán cómo pueden entrar y cómo pueden aprender a tener una relación con Dios completamente diferente. Cómo pueden moverse en ámbitos, cómo pueden cambiar la atmósfera de un lugar. No sé si ustedes se han dado cuenta aquí de prédicas. Las prédicas que el Señor me permite dar son siempre iguales. ¿O son diferentes? Usted lo dirá. Son iguales. ¿O son diferentes? Son diferentes, ¿no? Hay momentos en los que la palabra no tiene tanta profundidad ni conocimiento, sencillamente algo que llega adentro y penetra y hace sentir, y personas escuchándolo lloran, nomás escuchando. Esas son atmósferas. Cuando tú aprendes mire, una predicación del Espíritu, si usted va a hablar de él, es tan maravilloso que si yo en la casa estoy preparando y yo voy a hablar de él se viene y está de primero. Y todo lo que usted siente mientras el predicador está hablando es el Espíritu Santo, porque van a hablar de mí. Y cuando van a hablar de él se hace presente y empieza a tomarlo todo. Créame que si no es posible que usted escuche una predicación del Espíritu Santo y esté como si nada. Ahora, si está como si nada, es grave. Si es grave. Porque es que él es invitado y van a hablar de mí, él llega. ¿Cómo lo trajiste cuando hablas de él? Esto lo vamos a aprender, wow, esto es
Pero bueno. ¿Y cómo es que las almas se ligan? O sea, las almas se entrelazan. Busque, si alguno tiene otra versión, búsquela. Y la palabra ahí es se entrelazan. O sea, se enredan, se amarran, se unen. ¿Cómo es eso? Mire, cuando usted lee Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. ¿Qué se quitó Jonatán? El manto que se llevaba. Quiero que me digan algo. ¿Qué fue lo que se le cayó a Elías? El manto. Y cuando cayó ese manto y Eliseo lo recogió, los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Miren aquí. Ahora Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Mire, leí otras versiones y dice que le dio su armadura. Así que esto representa en lo que es el mundo espiritual varias cosas. Mire, el manto cayó, Eliseo lo recogió y el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ahora aquí él entrega su manto. Yo quiero que ustedes se acuerden también que cuando mataron a Esteban, quitaron las ropas y se las pusieron a los pies de un joven llamado Saúl. Esto siempre significa se pasa ¿cómo les pudiera explicar esto? A ver. Es como que se pasa en cierta manera lo que éste tenía para hacer, no lo completó, entregarle el manto en la palabra del Señor, el manto, lo que sea, al otro es pasarle lo que tenía para hacer aquí en la tierra. Se me va la palabra ahora. Es la continuidad de su ministerio. Eso. Sí, eso lo que tenía Esteban era más o menos lo que Pablo hizo. Imagínense, por ejemplo, que lo mataron a Esteban. Sí, porque es que era algo impresionante, pero al pasárselo a Saulo, Saulo siguió con ese ministerio. Así también Elías, al caer su manto, lo tomó Eliseo y ahora él continuó con el ministerio, el propósito que tenía Elías. Y ahora aquí cuando Jonatán le pasa el manto, por eso desde ahí ya David, o sea, eso fue lo que Dios estaba haciendo, porque siempre tiene que haber algo aquí en la tierra que se hace, por eso yo le digo a Karen cuando estoy ahí, mira, tú no entras a otra dimensión si alguien no te entra, tienes que buscar a alguien que te entre. ¿Y cómo es que se pasa a niveles, a avanzar en las cosas de Dios? A veces se necesita que alguien lo entre en ese nivel. ¿Sí? Entonces uno tiene que buscarlo. Eso no es gratis. Hay que buscar la forma. Alguien quiere ser un gran predicador, búsquelo. Mire, yo he buscado, un día peleé con todo el mundo. Estaba el patrón ahí, había una vigilia y no quería que nos fuéramos. Y él, no me voy. No, que entonces me voy. Ah, pero que me voy. Y me fui para esa vigilia. Allá iba un hombre de Dios a predicar a quien yo admiraba mucho. Y ¿sabe qué? Yo sé que Dios tomó de lo que él tenía y me lo dio. Ahora ese hombre era pastor, ahora creo que no es, no sé dónde está, no sé qué pasó. Pero Dios me dio de esa parte. Ahora yo estoy seguro, lo digo sin problema, porque sé. Ya uno no tiene como esas dudas. Ya he ido a buscar por otros lados. Mire, eso es lo que nos pasa. El Señor Jesucristo dice, mire, trabajen no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Busquen quién los entre, quién los meta. Busquen la manera. Esta es la forma. Al final lo van a entender. Y eso era lo que pasó aquí.
Dios permitió que Jonatán, que sus almas se entrelazaran, que Jonatán lo amara tanto. Saúl le dice a él, no, claro, es que yo sé que ustedes ahí están nada más amangualados ahí y tú estás dejando que él hasta el reino se va a llevar. Y él entregó, dijo, no me importa, tú eres el que tiene esto, mira, te lo doy. Y dice que ellos se amaron, o sea que él lo amó mucho porque empezaron, dice, y Jonatán en el 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, bueno, no encuentro el pasaje donde dice que lloraron largo rato. Mire, esas son las cosas que uno tiene que mirar. Uno no tiene que aprender a con quién se entrelaza. Una de las formas en las que las almas se unen, y ahora sí vamos a la unión del alma, ya sabemos cómo se une el cuerpo, y ahora vamos a la unión del alma. La unión de las almas se hace con pactos. Pactos. Por eso usted cuando se casa hace un ¿qué? Un pacto. ¿Sí? Ese anillo es un pacto y las almas se unen. Esa es como la forma en que las almas se unen. Cuando ese pacto se hace de corazón, porque ahora pues a veces no hay seriedad en eso, ¿no? Pero son pactos que se hacen. Entonces, ¿qué es lo que dice? Prometes amarla, respetarla, en la salud, en la enfermedad. ¿Qué dice uno? Sí. Sino que lo que pasa es que muchas veces esos pactos se rompen. Pero una de las cosas en la que uno puede amar más a una persona, entrelazar más su alma, unirse tanto. Mire, cuando David y Jonatán se tuvieron que despedir, yo quiero que usted vaya y lea esta historia en la casa, ellos se despidieron, dice que se abrazaron y bueno, dice ahí la palabra del Señor que se dieron un beso, yo creo que fue en la mejilla. Pero el punto es que dice que lloraron largo rato, porque mire, cuando yo quiero amar a una persona, yo tengo que entrelazar de alguna manera con mi esposa, mi alma con ella, para que el enemigo no venga y pueda arrancar fácilmente. Mire, cuando eso no se entrelaza, el enemigo viene y rapidito lo separa, rapidito para allá y para acá, porque no hay ese pacto de verdad. Yo entiendo lo que dije ese día, la amarás en la tristeza, perdón, en la pobreza, en la riqueza o en la enfermedad, todo. Y yo cuando entiendo eso, yo mantengo siempre allí. Mire, yo estaré siempre firme allí, pero si un día se quiso ir y me dejó, es otra cosa, pero yo voy a ser fiel a lo que prometí. Y de esa manera las palabras, por eso es necesario que uno siempre esté diciendo, los casados a la esposa, mira, te amo, o las esposas, te amo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Proverbios, te has enlazado con los dichos de tu boca. ¿Ves? Yo un día le decía aquí en el ayuno, dije, ¿cuántos? Bueno, dígale, te amo, Señor. Y yo decía, te amo, Señor, y para ahí, te amo, Señor. Cuesta tanto decirlo. Uno debería decirle cada día, te amo, Señor, te amo. ¿Por qué? Porque esas son palabras, las palabras son las que hacen que se entrelace el alma. Por eso el salmista le dice a su alma, dice, alaba alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué estaba haciendo él? Entrelazar su alma a Dios con palabras. Por eso él dice, el hijo en Proverbios dice, te has enredado con los dichos de tu boca. ¿Qué es enredado? Es coger algo y es lo que el duende hace con la crin de los caballos, les enreda ese pelo. Eso es enredarse, te has enredado con los dichos de tu boca. O sea, mi boca me entrelaza a alguien. Por eso yo no puedo irle diciendo a cualquier mujer, te amo. Porque luego veo yo que estoy con mi esposa, de pronto fue cuando era más joven y estoy con mi esposa y me acuerdo, es que algún día con palabras me entrelacé. ¿Sí? Las palabras.
Por eso es necesario, y dice la palabra del Señor, le dice, mira, y esto se lo dirás a tus hijos, y se lo repetirás cuando vayas en camino, y se lo escribirás en los postes de la casa. Y cuando vayas en el camino se lo repetirás, porque repetirlo hace. Mire, ¿por qué los hijos de una persona cristiana son diferentes a la de una persona que no ha conocido a Dios? Porque su enseñanza de la palabra, su ver cómo el papá va a la iglesia y vuelve, es muy diferente. Y aunque no lo sigan totalmente, su vocabulario es diferente. Su manera de mirar es diferente. No son groseros como los otros. Les cuesta decir una grosería. Amén. Esto es porque uno le repite la palabra. Esa es la forma. Y el alma entonces se entrelaza. Entonces, uno puede ser un alma con Dios cuando se repite. Por eso el salmista decía, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí es donde uno le dice, Señor, y luego cuando se ve atribulado por tantas cosas acá, no, yo estoy, no sé qué hacer, Dios mío, ¿qué pasa, Señor? No, yo voy a dejar el servicio, ya no voy a ser más ujier, ya no voy a ser más cantante, ya no. Y lo deja, hermano, y usted se siente tan mal y es tan duro y usted dice, pero ¿cómo yo? Porque usted se ató muchas veces cuando decía, cuando venía y cuando convencía a otros de servir y todo. Y dejarlo es una cosa difícil, porque usted se entrelazó. Entonces uno debe entrelazar su alma a Dios. Y aunque la embarre, eso lo traerá. Por eso el profeta Jeremías dice, yo quise ya no hablar más de Dios, sin embargo había como un fuego en mí. ¿Sí? Algo como un fuego. Y cuando ustedes ven, miren esta palabra, fuego, un fuego en mí. Ahora, cuando ustedes ven esta palabra, el Señor Jesucristo hablándole a los que iban camino a Maús, ¿qué ellos dicen? Dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Recuerden, cuando sentimos eso, ese es su espíritu. Amén. Aprendan a conocerlo, ese es su espíritu. Ese es el que arde. Ese es el que arde en nosotros. El que cuando nosotros queremos, cuando la embarramos, duele. Ese es el espíritu. Ya, si ustedes lo aprenden a distinguir, mire, yo sé, mire, a mí me costó entender todo esto. Y a veces decía, ¿será, Señor? Es que no sé. Yo lo ponía en duda. Luego veía la palabra, hasta que luego dije, tiene razón. Mira, a medida que uno va adentrando, es como usted estar allí a ver qué le dijera en un laberinto en el que va volteando, bueno, llegó y fue a la salida y ahí de chiripazo la halló, pero vuelve y dice, voy a volverlo a pasar. Al final lo pasa tantas veces que dice, no, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y así ya. Y le puede decir a otro, mira, esto es así, el otro cuando entra dice, será. Pero si hace lo mismo, al final la coge. Entonces, ahora quiero que ustedes vean esto, se me perdió el pasaje, pero hay un ahí mismo, por eso quiero que lo lean en sus casas, que dice que las mujeres empezaron a cantar esto. David mató a 10,000, o Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice que se enojó 18:6. Ahí lo leemos para que sea más. Sí, estaba ahí al principio, razón. Dice, y aconteció que cuando David volvía de matar a los filisteos, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, dice desde aquel día. Y escuche bien lo que dice, y aconteció al otro día, o sea, al otro día nomás, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl una lanza en su mano y bueno, si ustedes siguen la historia, quiso atravesarlo con esa lanza. Pero escuche mire lo que pasa aquí.
Yo por eso soy muy temeroso a estas cosas. A ver. Voy a darles un ejemplo, espero me puedan entender. Resulta que estoy trabajando con varios obreros allí. Y el patrón viene y dice, bueno, necesito que me hagan esto, así, 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 así. Listo. Así que, y yo quiero que eso lo hagan hoy y esto necesita de hoy. Pero yo veo que no va a salir. Con los que hay no va a salir. Entonces me invento una estrategia, una forma, sí, de que eso salga. Así que cuando la invento, digo, muchachos, ¿sabe qué? Vamos a hacer así, así, porque así podemos, si no, esto no sale. Entonces todos mira y dicen, tiene razón, vamos a hacerlo. Y se hace y salimos bien y a tiempo y todo. Y cuando llega el patrón dice, wow, yo les puse eso, pero yo sabía que no lo iba a terminar. ¿Cómo es que lo terminaron? Y viene otro y dice, no, es que, y sí, no, lo que pasa fue que yo dije, hicimos así, así, así. O sea, se lleva todo el crédito. Lo que yo siento me puede envenenar. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Amén. Lo que yo siento, porque, o sea, ahora llegó el patrón, el jefe, y yo fui el de las ideas, y yo fui el que organicé todo, y alguien viene y me roba y se lleva todo el crédito, y cuando yo lo miro, mucha desgracia. Lo que yo siento es peligroso. Esto le pasó a Saúl. Él sintió eso, esa molestia y eso atrajo un espíritu mal. Ahí dice de parte de Jehová, Dios lo permitió. Lo que yo siento, yo tengo que aprender a hacer las cosas para Dios. Mira, yo lo hice, tal, se llevó el crédito, no hay problema. Señor, pero tú sabes que la idea fue mía, Señor. Igual bendícelo también y ayúdalo. Ya aprendió la idea, pero es mía, Señor. Allá usted alega con el Señor. Pero no sienta contra esa persona cosas porque quizás fue un espíritu malo que vino y lo convenció de robarse el crédito y ahora usted se enoja con él. Lo que siento es, tengo que aprender a hacer las cosas para Dios siempre, pero eso dice en el libro de Proverbios que despierta la envidia. Ustedes tienen que aprender eso, que si ustedes hacen algo bien, eso despierta la envidia. Ustedes tienen que aprender a manejar eso y saber que si eso despierta la envidia, usted tiene que orar siempre contra eso, porque una persona llena de envidia va a hablar mal de usted, va a empezar a decir cosas y esas cosas son maldiciones que lo pueden afectar si usted se deja llenar de enojo. Pero si usted lo pasa tranquilo, bien, eso no lo va a afectar. ¿Me entendieron? Amén. Bueno, era un paréntesis. Entonces, ¿cómo se unen las almas? ¿Cómo se entrelazan? Con pactos, con palabras, con lo que uno escucha. Mire, ¿cómo se entrelaza? No sé, ¿alguno de ustedes aquí tiene un pastor, un predicador favorito así ese que usted dice, nah, a mí sí me gusta escuchar? Y yo sí es que lo escucho. Y lo escucho y no me canso de escucharlo. Bueno, si no es eso, pues al menos un cantante, ya no sé, cantante a mí sí. Una de las cosas con las que se entrelaza eso es con lo que él hace. Eso fue lo que pasó con Jonatán. Él vio a David, vio esa gracia que había todo eso y él de una dijo, uy, no, me gustaría ser como él. Y de esa manera su alma se entrelazó. Y cuando un alma se liga a otra, le aprende al otro y toma del otro. Porque David, cuando ellos entrelazaron sus almas, entonces David en ese momento aprendió del reino, tomó el reino. De esa manera, porque ahora eran los dos. Y entonces ahora sí pasamos a la última y sí, ya vamos a alcanzar. Esto creo que lo aprendimos, esto nos lo dio nuestro hermano Steven el martes. ¿Cómo se une nuestro espíritu con Dios? Bueno, nuestro cuerpo se une a otra persona con relaciones sexuales, nuestra alma con pactos y palabras. Pero nuestro espíritu, para ser uno con Dios, necesita estar. Recuerden, esto nos lo dijo Steven el otro miércoles. Mientras piensan ahí. Se le olvidó a Steven también. No se le olvida.
Necesitan estar de acuerdo. ¿Alguien sabe el pasaje que dice, andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo? ¿Dónde está alguien que lo busque para, bueno, búsquemelo por ahí, lo leemos mejor para que quede claro, porque con eso terminamos. Y para de pronto, Amós 3:3. Amós 3:3. Miremos a ver. Voy a leerles otra versión. Dice, ¿viajarán dos personas juntas sin haberse así acordado? Por eso la versión Reina Valera lo traduce. ¿Podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? La verdad es que para nosotros ser uno con Dios, nuestro espíritu ser uno con Dios, con el Espíritu de Dios, es estar de acuerdo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Tener la mente de Cristo es pensar como Él pensaba. ¿Sí me entienden? No es que no. Tratar sino de pensar como Él pensaba, la mente de Cristo. Es esa forma de pensar de Él, es esa forma de actuar de Él. Entonces, la manera en que nosotros somos un espíritu con Dios es estar de acuerdo. Nuestro espíritu se une a Dios, pero ahí es donde yo le digo, puede volverse malvado. ¿Será que un espíritu puede volverse malvado? Buena pregunta, ¿no? Pues recuerden que Satanás es un espíritu y se halló maldad en él y lo echaron de allá. Y aunque era un espíritu que vivía en el cielo, lo sacaron del cielo y ahora anda por acá haciendo de las suyas. El espíritu tiene mucho poder. ¿Sí? Entonces, para terminar, nos despedimos ahí de los de la web y damos gracias por escucharnos, que Dios los bendiga. Y quiero dejarlos con este último dato. Nuestro cuerpo, ¿en dónde gobierna y reina y hace de las suyas? ¿En dónde? En esta tierra. ¿Sí? ¿Usted podrá llevar su cuerpo al cielo? No, dice que allá no entrará carne ni sangre. ¿Qué entra allá? Mi espíritu y mi alma. También entra. Si es salva, un día va a entrar y vamos a morar en la ciudad, en la Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Sí? Entonces nuestra alma también entra allá. Pero ahora, nuestra carne gobierna, reina aquí en esta tierra, hace de las suyas, hace todo lo que quiere. Esta tierra puede. Pero nuestra alma, ¿en dónde se podría mover? En algo llamado el plano. Pero cuando uno les habla esto y uy, no, eso ya me suena a brujería. Sí, claro, suena a brujería. ¿Usted cree que las brujas en qué plano andan? El plano astral. ¿Y nuestro espíritu? Está sentado en lugares celestiales con Cristo. O sea que Él está allá. Y allá tiene cierto dominio. Por eso dice el Señor, y les doy, el Señor Jesucristo dice, a ti te doy las llaves de los cielos. Lo que atares aquí será atado allá. ¿Quién lo ata allá? Dependiendo la fe que usemos. Por eso dice, según el poder que actúa en vosotros. Por eso hay personas que dicen unas cosas y, manos, son seguritas que se cumplen.
tienen un poder que se lo da la fe. ¿Sí? Porque su espíritu desde allá es tremendo. Entonces, si se acuerda de todo lo que aprendimos hoy nuestra carne se une con otro y son uno y comparten muchas cosas, una relación sexual. Nuestra alma se une, se entrelaza con palabras, con pactos y con la admiración que yo siento sobre alguien, o sea, demasiada. Por eso es que se enamoran, eso es entrelazar sus almas. Y nuestro espíritu es uno con Dios cuando se pone de acuerdo. Cuando se pone de acuerdo, mira, cuando se pone de acuerdo, y yo digo cuando se pone de acuerdo es tú levantarte una mañana, le voy a dar este secreto. Cópienlo pues, porque es mejor dicho, es de lo más. Si usted quiere cambiar su vida realmente ser diferente, es. Mire, es levantarse cada mañana y ser un espíritu con Dios, es poder usted levantarse, hablar con Él, dentro de su pensamiento, saber, esto yo lo practiqué una vez y la pastora me regañó, todavía me acuerdo. Ese día no me dio rabia, pero ahora sí como que me da rabia. Sí me regañó. Y pues sí, yo sé, tenía razón. Yo recuerdo que ese día estaba yo un jueves en la iglesia y estaba de infierno. Y le había escuchado a alguien, un hombre muy usado por Dios, que usted tenía que orar, como hablando con él, como sabiendo que está allí, como que sabiendo. Y yo ese día recuerdo que tenía eso tan en mi mente que yo llegué y dije, sí, Espíritu. Y empecé, y sencillamente dije, sí. Yo le dije, Espíritu Santo, y empecé a quererle decir algo, la verdad no acuerdo, cuando yo empecé sabiendo, entendiendo y sintiendo, cuando se viene esa atmósfera tan pesada, mire, era algo tan pesado, que yo paré, ¡pum! Abrí mis ojos y no, ya, o sea, era mucha cosa, es que les estoy hablando de algo muy impresionante, demasiado impresionante, yo abrí los ojos y paré, yo me asusté, me dio un susto impresionante. Y ahora, investigando todo esto, lo entendí. Yo se lo explicaba un día, hermano Carlos. Cuando tú meditas es tu saber que Él está allí, lo que tú quieras, que está allí, y empiezas a meterte allí, a saber, a dejar tanto cosa de la mente, y ahora qué hago, y no he acabado de vender los quesos, y bueno, me falta vender la mantequilla, qué sé yo. Y bueno, ahora para el desayuno, ¿qué hago? Sí, Padre, gracias por esta buena mañana. Señor, ayúdame en el trabajo, que esa vieja me empezó a joder mucho. Y es meterse a pensar, a saber qué está, a decirle, Espíritu Santo, enseña. Yo quiero, Señor, tú sabes que eres mi más grande anhelo. Cuando tú te metes ahí y cuando tú lo logras sentir, créame, ya está. Cuando tú logras sentir que Él llegó, pero si lo sientes, bueno, a ver, ¿cómo le pudiera explicar esto? Una de las formas, no sé ustedes que sean tan reactivos, pero si yo cogiera aquí un limón, mire, me pasa con mi hija, yo lo veo, por eso los niños por eso Dios dice, ustedes tienen que aprender a ser como niños. Cogí ese día un limón y yo la exprimí así, mi hija me estaba viendo con ese limón, y yo cogí y chupaba un poquito, mire que ella hacía la boquita así. Porque el limón produce eso en la otra persona, pero no lo está probando. No sé si a usted le ha pasado. Ese limón al lado, usted no lo está probando, pero ya se le abrió ese sabor agrio, usted lo ácido mejor, usted lo siente, usted lo percibe. Si usted logra sentirlo, Él llegó. Es el secreto. Les estoy dando algo que nadie se lo dice. ¿Alguien se lo ha dicho? Les estoy dando algo que si usted lo logra hacer, si usted llega ahí y empieza a ver cómo sería esa presencia y su cuerpo empieza a temblar, wow, es que es impresionante. Es solamente eso, porque eso Él dice es la fe. Es la fe, es cuando usted cree que Él está allí, pero cuando cree, y creer es sentirlo aún, sentirlo. Cuando ustedes pidan algo, crean que ya lo tienen, o sea, crean, empiecenlo a disfrutar ya como si mírense allí en esa situación, y usted quiere su moto, por aquí hay uno, y ya se imaginaba viéndose en la moto, se imaginaba montándose, le imaginaba, qué sé yo,
Así me pasó a mí. Yo me imaginaba ya en ella. Eso fue mucho tiempo antes, cuando no era tan fácil conseguir una moto. Ahora es un poco más fácil, no tan fácil, pero es un poco más, se la dan a uno con la cédula. Pero en ese tiempo no, ni con plata completa se la daban a uno. Y cuando miren, esa es la forma. Eso es lo más, dice, yo quiero sentir al Señor. ¿Por qué yo no lo siento? Porque no lo crees. Cuando usted lo cree, se mete a sentir. Usted sacó 1 hora para estar con Él, sacó 2 horas para usted, tiene que meterse y su punto final es poder sentirlo. Cuando usted lo logró sentir, lo invitó, buscó todas las formas, llegó. Y ya de ahí, disfrútenlo. Eso es una atmósfera maravillosa, es caer de rodillas, es caer... Es tan maravilloso, es no hablar, es solo llorar, pero llorar de pura alegría, una alegría que solo Él te da. Es lo más maravilloso. Pero uno siempre se levanta a hacer su oración rutinaria de siempre, de siempre. Por eso Él dice, mire, temprano me levantaré y esperaré. Amén. Yo si espero a alguien es porque va a llegar. Amén. Y luego le voy a decir otra. Hoy no se los doy porque ya se acabó el tiempo. Que hay 1 hora. Y no es la que todos ustedes creen. Con eso les digo todo. Alguien que me diga 1 hora en la que cree que llega el Señor. Alguien que me diga una. Es la pastora. 3 de la mañana. ¿Sí vieron? Y más de uno aquí cree que son las 3 de la mañana. Y miren que no. Esas horas sí son buenas. ¿Sí? Pero hay un horario, mire. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sabe por qué no se nos añaden otras cosas? Se nos añaden porque la hora en la que es la que tenemos que buscarlo a Él, que es lo primero, no la sabemos. No la sabemos. Y hemos estado haciendo unas cosas casi que al revés. Impresionante. Pero no se la voy a decir, lo voy a dejar con la incógnita. Los invito para un próximo culto. ¿Les interesa verla? Sí, porque para orar esta semana. Voy a dejárselos de tarea para que la próxima la investigaron cuál es. Las dos. Les voy a dar unas pequeñas bases. Busquen a Jacob, miren lo que él hizo. Busquen al Señor Jesucristo y van a darse cuenta más o menos. No, yo creo que no la cogen. Es lo que yo le digo. Hay cosas que uno necesita que lo meta. La tarea. Ahí está. No nos sí, eso, los reto pues para que la encuentren. Con decirles que yo no la encontraba. Y la aprendí hace poquitico, nomás hace como unos 4 días o 3. No me acuerdo. Entonces vamos a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas que usted ya trae.